La introducción a la bioética, exactamente, ¿sí? Habla del juramento hipocrático, habla un poco de Aristóteles, sostenía que Sócrates había sido el fundador de la ética, ya que fue el primero que señaló y definió las virtudes. Esto no es tan así, porque siempre estaba la anécdota que de Aristóteles venía como un dilema, ya después vamos a ver lo que es un dilema en la parte ética, ¿sí? Soy amigo de Platón, pero más de la verdad, decía Aristóteles. Sócrates sí hizo parámetros éticos, sí logró definir algunas terminologías de la ética, pero bueno, lo tienen todo ahí en la ficha técnica, ¿sí? Que hizo Antonella y ya está subido al campus, no los voy a aburrir con esto, ¿sí? Lo importante, la bioética se desprende de la ética. Ahora les voy a explicar un poquito de qué momento se desprende cuando hay este desprendimiento, pero quiero centrarme un poquito más sobre lo que es la ética y la moral. Ética y moral son expresiones castellanas que frecuentemente se los da como equivalentes. A veces no lo son. En ciertos países, en ciertos contextos se lo toma, pero no siempre lo son. Ética viene de ethos, en griego significa costumbre o carácter. Costumbre o carácter. La latinificación de la palabra ethos, la cual viene ética, es mores, mor en latín, el adjetivo mores, y ahí vienen las definiciones de moralidad y todo. Una compañera mía hace poco me decía si puede ser ético sin moral o moral sin ética. Bueno, se los usa como sinónimos, pero no deberían serlo. A ver, traducción, y para que les quede claro, y esto sí es tema de examen, lo que es ética hace al saber, lo que es moral hace al hacer, a la práctica, al mores, a las costumbres que en tiempo y espacio se suscitan en la sociedad. Isabel, Isa, cuando veas algo, alguna definición que quieras aportar, vos que tenés más años de cancha dando bioética, metete, lo mismo todo mi equipo docente, ¿no? Me interrumpís y se me escapa, por favor, ¿eh? ¿Estamos así? Viene de estos, en griego significa costumbre y carácter. La latificación, la expresión latina es mor, y queda mores. Liliana Tello me pregunta, ¿moral a qué? Y yo te pregunto, ¿moral a qué, Tello? Esa es la gran pregunta. ¿O ética a qué? ¿Sí? Moral a todo lo que es una costumbre. ¿Y qué es una costumbre? Lo que es una de las dos características de la ética. Costumbres que cuáles pueden ser. Pueden ser ciertos hábitos, ciertas generalidades admitidas. Yo di el ejemplo, discúlpenme, voy a apagar el celular, les pido mil pones, así no lo bajo. Perdón, discúlpenme, lo tenía alto. No, Colombo no, Homero no fue el primero en la parte ética. Homero solamente se dedicó a hacer poesías y hoy se sabe que hubo varios Homeros, no hubo uno solo, a pesar de que se lo considera el padre de la literatura. Ojo, no confundan cosas, ¿Ah? Ojo, no mezclen cosas, porque después en el examen se les va a hacer un fandango, Fandango. Y ojo cuando citen autores. Por eso les hacemos bien hincapié. Acá uno arrancaba hablando de ética, de que Sócrates habló de ética, sí, pero no escribió nada, entonces no plasmó nada literariamente. Entonces se lo discute, no como filósofo, porque fue uno de los grandes. Acuérdense, hubo uno de los tres grandes filósofos antropológicos, perdón. ¿Qué quiero decir antropológico? A diferencia de los filósofos cosmológicos.
un cosmólogo famoso, Heráclito, Tales de Mileto, Demócrito de Abdera, porque se centraban en el cosmos. ¿Qué es cosmos? Es lo orgánico e inorgánico, el hombre y el universo. ¿Sí? Esos tres, nadie les va a preguntar filosofía de esos tres, pero no me mezclen a Homero, a Perón, no mezclen nada porque después se les va a hacer un quilombo, ¿sí? Solamente y mantengan el hilo filosófico de estos, de los antropológicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Sócrates, Platón y Aristóteles. Con un hincapié mucho más en Aristóteles, ¿sí? Porque Aristóteles sí tenemos registro, en Platón hay más, pero en Aristóteles tenemos muchos más registros de que habló de la ética. Es más, desarrolló cómo ser un ser ético, ¿sí? ¿Ah? Cómo debía ser Alejandro Magno, cómo debía comportarse éticamente, y habló más de los pueblos. Platón también, Sócrates también lo habló. Vamos a explicar etos y mores, ética y moral. Ética no describe, ¿sí? No describe, es un sistema, es una reflexión, y siempre es pregunta de examen. Recalco esto muy en forma vehemente, porque sé que es un tema complejo, y da para que se enquilomben, pero si agarran algunas palabritas y textos, y sobre todo lo que le digo, marquen esto es lo del examen, esto va a ser lo que les va a servir, ¿sí? Ética es el saber, moral es al azar, ¿no? Moral, según, para ponernos más puristas, ¿sí? A pesar de que me han criticado de que no sea más papista que el Papa, hace muy poquito, según la RAE, la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, es un sistema de valores inmanente a una determinada comunidad. Es el valor que una comunidad le da, ¿sí? ¿A qué valor? Bueno, un valor de espíritu de guerra, un espíritu, les di el ejemplo el martes pasado, el lacedemonia, lo que se conoce hoy como Esparta, lo que históricamente pasó con Esparta, era costumbre y era una razón de Estado matar a aquellos bebés defectuados, que no servían, ser una nena para la reproducción y tener buenos guerreros o los buenos guerreros. Era razón de Estado, se los tomaba por un acantilado. Hoy una barbaridad total. La moral de aquella época era la aceptada por este pueblo. Hoy es inaceptado, a excepción del siglo XX, la descripción que les dije de la Alemania nazi. ¿Vamos? Ética al saber, moral al hacer. Ética, según la RAE, la pueden poner una reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. Por eso, una cosa es la moral, que es el sistema de valores, y otra cosa es la ética, que es la reflexión, sobre lo que uno reflexiona. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se está haciendo muy difícil? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, puedo volver a reiterarlo porque sé que es un tema al que le gusta, al que no le gusta, se puede llegar a embolar mucho. Yo sé que lo tienen como obligatorio, me tienen que escuchar, lamentablemente, pero se lo voy a hacer lo más ameno posible. Vamos más bien de morales. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Usted dice que Sócrates sí habló de ética, pero no escribió nada sobre ética, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero Aristóteles, ¿qué fue? ¿Quien dio a conocer la obra de Sócrates? Porque en algún momento se supo, o sea, que él habló de ética, o cómo se sabe. Porque, ¿cómo se sabe? Bueno, porque tuvo un muy buen alumno que se llamaba Platón. Platón sí escribió mucho, la República, el amor platónico, el banquete, ¿ah? Lo mencionaba mucho a Sócrates, ¿sí? ¿Y quién tuvo de alumno a Platón? A Aristóteles, de ahí lo sabemos, de esa tradición. ¿Y a quién nos ha llegado, y gracias a quién nos ha llegado todo el saber griego? Gracias a los árabes. Sin la traducción de libros que los árabes copiaron en la época del califato Omeya, en la época de brillantez del mundo del Islam, jamás hubiéramos conocido a ningún autor griego. ¿Sí? Esto sí lo preguntamos.
Esto sí lo preguntamos, porque sin los árabes no hubiéramos sabido nada, ni siquiera los nombres de estos filósofos magníficos. Vamos, quedó claro, ¿no? ¿Por qué Aristóteles menciona a Sócrates? Bueno, porque Sócrates tuvo de alumno a Platón y Platón tuvo de alumno a Aristóteles. Para ser un poco más corto, porque después en los grupos específicos de los talleres de cada comisión van a haber descripciones, van a haber dilemas, ¿sí? No me quiero explayar mucho porque este tema me apasiona y temo que podemos estar hasta las 12 de la noche y a que los aburra hasta la epilepsia a ustedes. Pero ustedes me dirán, bioética, ¿cómo entra la bioética en esto de la ética? Si le estoy hablando de la ética. Bueno, la historia, si bien es larga, es media cortita en cuanto al tiempo, a la temporalidad. Y empezó a desarrollarse, les voy a contar un pequeño, esto queda grabado, no lo anoten, pero es más o menos para amenizar un poco la conversación, ¿sí? Pero que estoy manteniendo con ustedes. En 1962, el año 1962 del siglo XX, Psycher descubre un aparato en el cual logra salvar vidas, que es lo que hoy conocemos como el hemodializador. El aparato de hemodiálisis, vital para todo aquel paciente, sea por colapso y una infección renal crónica, o ya el colapso renal que no pueda filtrar, con los riñones nosotros filtramos todos los tóxicos, más allá de la eliminación de la orina. Una de las funciones, tiene muchas más, endocrina, regulador de la presión, etcétera, etcétera, pero bueno, sin riñones no vivimos. Y este hombre, Psycher, en el 62, logró un tiempo más, logró una canalización y logró hemodializar, o sea, depurar la sangre. Lo que en dos empresas mundiales es un tema vital. Si uno no depura la sangre, se muere, o tiene que ir a un trasplante urgente. Muchos no llegan al trasplante y muchos, dializándose durante años, tampoco lo logran, ¿sí? Ahora, ¿por qué les cuento este cuento? ¿No? Porque en el 62, en la capital del estado de Washington, no en Washington, ¿cierto? Se descubre, este médico era originario de ahí, descubre este aparato. Entonces, claro, fue un boom, porque el que tenía una enfermedad renal crónica y con problemas, se moría, literalmente se moría. No estaba tan de moda, ni siquiera existían las técnicas trasplantológicas que existen hasta ahora, el trasplante renal, que hoy es de todos los días, ¿sí? Y paralelamente, ¿qué pasó? Una hondanada, fue todo un mundo de gente a solicitar este bendito aparato, el hemodializador. Se le ocurre al hospital donde trabajaba Psycher, después lo van a ver en lo que eran los comités de ética, reunir, porque aparatos había 3, 4. En la época de gloria, fines del 62, principios de 1963, llegaron a 5 aparatos, frente a centenares de individuos que reclamaban. Entonces, ¿a quién se le iba a dar? ¿A quién se le iba a dializar y a quién no? Y ahí se formó uno de los primeros comités de éticas, que la revista Life, una revista popular, no sé si sigue en la actualidad, pero era muy popular, junto con Selecciones en Norteamérica. La autora del libro publicó, dijo, ¿quiénes deciden quién vive y quién no? O sea, quién se dializa y quién no. Terrible. Y ahí empieza a perfilarse todo lo que es la bioética. Es la ética que va de la mano de los nuevos y apabullantes conocimientos y tecnologías que nos brindó el siglo XX, sobre todo la misma tecnología, ¿no? Me están diciendo en qué año, en el año 62. 1962, no importa el año, sí, pero sí acuérdense de la anécdota, porque este grupo que decidía quién se idealizaba y quién no, en la revista La quedó como un título bastante importante. ¿Quién decide y quién no decide quién vea el idealizador? Porque
Lo que no te dijo la revista, y sí se sabía después, es decir, se supo después, es cómo se mataban a trompadas los del comité de ética, porque no llegaban, no arribaban a un consenso generalizado. Después van a ver cómo están integrados los comités de éticas, en las cuales hoy tiene que haber personales no médicos, ¿no? Después ya cada docente de cada comisión, y cuando nos toque el tema de comité de éticos, van a ver cómo están formados, y que es ley nacional, y es ley, y que tenemos una ley en la ciudad de Buenos Aires, la 153, no me acuerdo del decreto, ayúdame Isabel, creo que es el 3303, me parece, o 3308, que establece la obligatoriedad de los comités de ética. Bioética es ética, ¿no?, sumada a la tecnología, al avance tecnológico. En nombre mío y del todo el equipo docente, no pretendemos que se conviertan en grandes debates, porque no porque no querramos, ¿no?, pero solamente queremos, y también sabemos de las grandes dificultades y de los grandes dilemas apasionados que genera este tema. Solamente vamos a actuar, como diría Kafka, como un hacha que rompe el hielo en las cabezas o en las estructuras mentales, ¿sí? Nada más lograr que ustedes reflexionen, ¿sí? Y que, bueno, como futuros profesionales de la salud, agentes de la salud, bueno, que logren incorporizar estas cosas y logren tenerla en mano, que ahora sí es de aplicación mundial, ¿sí? Bioética, entonces, estudio sistemático de la conducta humana en los campos de la atención de la salud. Y en la medida que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. Reich, un autor alemán pero que reside en Estados Unidos, definía la bioética como un estudio sistemático de la conducta humana, en el área de las ciencias, de la vida y de la salud, que expresaba con los valores y principios morales. Después vamos a ir viendo paulatinamente cuáles son esos principios, los vamos a torturar, son preguntas de examen y las tienen que desarrollar muy bien. A modo introductorio les voy diciendo que dónde lo aplicamos, dónde se aplica en casos concretos, ¿dónde aplicamos bioética? ¿En qué casos concretos? Transfusiones de sangre, diálisis, trasplantes, aborto, decisiones de muerte, enfermedad, terminalidad, terminalidad que es muy distinto a enfermo terminal del moribundo, ¿vamos? ¿Sí? Final de últimos días, debates apasionantes, ¿sí? Perdón un segundo, les pido disculpas, que voy a silenciar. Imagínense en que en realidad para cada una de las personas nos podemos afrontar a un dilema. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que está bien? Porque para cada uno de nosotros, en función de esto que decía el profe Víctor, es lo que nos atañe a nuestras costumbres, a nuestras creencias. Entonces, en función de eso, por ejemplo, esto que dijo Víctor hace un ratito de las transfusiones de sangre, si yo por mi dogma religioso profeso una religión que las transfusiones no están permitidas, yo como profesional de la salud no soy quien para imponerlo. Y cuando trabajemos en esto de los comités de bioética, es donde vamos a profundizar. Y sobre todo en esto de los derechos de los pacientes y el respetar algo que seguramente vamos a ver en estos debates, después ya en las comisiones, lo que tiene que ver con la transculturalidad. ¿Qué traigo yo arraigado de otras culturas? Entonces acá hay todo un bagaje que vamos a empezar a trabajar y a debatir en qué es lo que pasa. Lo dejo, profesor. Muchas gracias. Te agradezco mucho el ejemplo de las transfusiones, porque hace muchos años el que les habla tenía ciertos pruritos, como diciendo cómo uno no se va a transfundir. Hay personas que
profesan, son testigos de Jehová, ¿no? Y uno decía, bueno, esto y lo otro, tenía todo el prejuicio que uno puede tener, pero con el tiempo fui interiorizándome, fui charlando con muchos miembros de ellos y venían con estudios de universidades americanas prestigiosas y estudios sobre no transfusiones, sino sucedáneos de sangre, eran espectaculares, pero estudios serios, muy serios. Y ahí, bueno, tuve que, obviamente, yo confieso, un prejuicio, pero tuve que decir, bueno, no tiene que ser tan así. Es un ejemplo maravilloso el que has dado, el de transfusiones, porque yo mismo fui un victimario, no alguien que decía, ¿cómo no te vas a transfundir? Te vas a transfundir, y entonces es un cambio al leer cierta la literatura que proveía estos miembros que profesan testigos de Jehová. ¿Sí? Vamos con bioética, vamos un poquito, ya les he dado la definición, les voy a dar un poco la historia de dónde viene, ¿sí? La historia tiene, el término lo acuña un bioquímico, en todos los libros figura como un oncólogo, no, era bioquímico, Ressler Potter, lo que pasa es que se especializaba en cáncer, pero era bioquímico, no era médico, y es el primero, Potter, un americano que en la Universidad de Georgetown, hubo otro norteamericano, Rice, pero Potter fue el primero que escribió 2 libros, uno era, lo tituló así, traducción en castellano, Bioética, Puente hacia el futuro, no importa el nombre del título, pero puso el término bioética, y escribió otros libros más sobre cómo desarrollar, cómo complementar las ciencias de la salud con ciencias humanas, título en inglés, no este segundo libro no recuerdo, pero también arrancó con el título Bioética. Ahora, no fue el primero que usó bioética. Acuérdense que yo le hablé de Jarl, 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 el filósofo y teólogo alemán, que en la década del 30 él sí usó este término. Lo que pasa es que, bueno, le hablé de la hemodiálisis, de los primeros comités de ética en Seattle, de cómo se fueron pergeñando, que en la década del 70, ahí logra vislumbrarse una pequeña parte de cómo iba a ser el futuro de la bioética que tuvo repercusión mundial. Mucho antes de esto, sí les quiero mencionar el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg fue después, no vayan a confundir el juicio de Nuremberg con el proceso de Nuremberg. Es purismo, y en esto sí soy más papista que el Papa, soy hiperpapa. No me confundan lo que es un juicio que fue a los criminales, pero de guerra, criminales militares y civiles, porque también había civiles. Con el proceso de Nuremberg que fue exclusivamente a médicos. Y de ese juicio que se dictó, fue publicado el Código de Nuremberg el 20 de agosto de 1947, a raíz del juicio de Nuremberg, pero a la jerarquía nazi se acusó y se condenó a muerte a varios, para mi juicio muy poquitos, a muerte a varios de los 23 médicos acusados por las aberraciones que cometieron en campos de concentración durante la guerra. ¿Sí? Esto plasmó el primer código de ética, ¿no? De las primeras normas sobre experimentación en seres humanos. Paradójicamente, y esto también es pregunta de examen, así como Potter no fue el primero que acuñó el término bioética, uno de los primeros códigos mundiales se dictó en la Alemania, no nazi, pero en la Alemania de los años 30, en el año 1931, que reproducía un código de ética inglés que hablaba mucho sobre más de honorarios. El paciente no importaba mucho, pero honorarios, cómo comportarse, pero sí existió. Pero bueno, históricamente a ustedes les vamos a pedir el Código de Nuremberg.
sobre experimentación en seres humanos. Son 10 artículos. El primero es, se los comento uno solo, les voy a comentar el primero y el último para no aburrirlos, pero es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Bueno, después está el experimento, tiene que ser para el bien, tiene que estar basado en experimentación animal, ningún experimento debe ser ejecutado, eso lo van a desarrollar cada uno en sus comisiones hasta el cansancio. Y acá se plasma primero una norma ética que posteriormente, en el 71, en la fundación, acá quiero que me corrijas, Isabel, uno fue en Georgetown y después en otra universidad americana, dieron las primeras normas éticas de bioética, basadas en este código de Nuremberg. ¿Vamos? Hasta acá. ¿Y quiénes representantes lo hicieron? Bueno, estaba el informe Belmont. Belmont, un informe creado por el Departamento de Salud y Bienestar de los Estados Unidos, titulado, era algo así como Principios Éticos y Pautas para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación. Es un documento que es del año del Mundial, del septiembre del 78. El Centro de Conferencias de Belmont fue el lugar, por eso quedó como informe Belmont. Tiene 3 principios básicos, que son respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Viene de historia porque siempre hablamos del nazismo, pero nunca hablamos de las aberraciones de otros países. En Norteamérica tuvo el experimento Tuskegee, que era un presidio en Alabama, donde una cuarentena de presos, de condenados, fueron infectados con sífilis y nadie los curó ni les proveyó penicilina, que estaba disponible desde el año 46, había prisioneros del año 30, de la década del 30. Hasta que en el año 78 un agente de salud pública lo comenta, ¿no? Como diciendo, ¿cómo es posible que se dejó a la evolución natural de la enfermedad a estas víctimas, a estos prisioneros, en las cuales no se les proveyó un medicamento tan sencillo, pues la penicilina, y una accesibilidad tan mundialmente notoria, porque no es costosa y es de fácil resolución, y con 4 aplicaciones tendrían curada la extirpación del treponema sífilis. Acá dice que lo vieron en investigación en salud. Bueno, muy bien, entonces lo saben perfecto, ¿sí? Los 3 principios que se desprendieron de Belmont, acuérdense: respeto a las personas, protegiendo la autonomía de todas las personas y tratándolas con la debida cortesía y teniendo en cuenta el consentimiento informado. Segovia me está diciendo sobre los experimentos en Japón. Sí, yo ya hablé el martes pasado sobre las atrocidades que hizo el doctor Ishii, héroe nacional, tiene hasta un monumento en su ciudad natal, zafó de la condena por brindarle a los norteamericanos toda la información sobre guerra bacteriológica y bioquímica, pero es un criminal de guerra, sí, murió tranquilamente en su pueblo, ejerciendo la medicina después de la Segunda Guerra Mundial y haciendo acá Agustina me pone estatuas, ¿sí? Haciendo terribles experimentaciones con prisioneros chinos. Beneficencia, el otro experimento de Belmont, también lo hicieron, bueno, Norteamérica, Japón, Rusia, no hubo país que quedó afuera, ¿sí? Norteamérica tiene Tuskegee, bueno, ya que lo han estudiado, también habrán estudiado la de los niñitos inoculados con hepatitis B, niñitos con retraso que fueron inoculados a propósito con el virus de la hepatitis, para ver cómo estaban, y otras barbaridades más, y después hubo muchísimas pruebas nucleares, tanto de Norteamérica como de la ex Unión Soviética, donde se experimentaba directamente las consecuencias de la radiación en las explosiones. Ahí no había ningún consentimiento informado ni nada, ¿sí?
3 principios: respeto de las personas, la beneficencia, era el otro del informe Belmont, es maximizar los beneficios para un proyecto de investigación, y la justicia. La justicia, ¿qué quiere decir con justicia? Es usar un procedimiento razonable, no explotadores y bien considerados para asegurarse que se administren correctamente en términos costo-beneficio. Costos-beneficios. Bueno, esto más o menos el informe Belmont. Hoy, ¿qué podemos decir del informe Belmont? Que es de Children's Belmont. Children's, en honor a uno de los autores que más escribió sobre el informe Belmont. Es de aplicación, tiene una regla común y también tiene algo que hoy se usa en Estados Unidos y en Europa, que son las buenas. Esto es ultramoderno, esto es lo nuevo, desde hace menos de 5 años. Las normas de buena conducta clínica. Así se llaman, normas de buena conducta clínica. Es el nombre, verán, edulcorado, pero bueno, la MAT se rige por el mismo, ¿sí? ¿Ah? Donde tiene que haber un seguro, ya después le vamos a explicar bien, tiene que haber un seguro, el paciente que esté involucrado en una, que se pone como voluntario, siempre como voluntario, tiene que tener consentimiento informado. El ANMAT brinda un 0800 para una consulta, al menos de la pandemia funcionaba, ¿no? 0800 333 1234, mirá qué fácil, ¿no? Donde el individuo podía llamar tranquilamente, ahora no sé si funciona, ahora con esta pandemia creo que debe haber otro 0800, donde podía llamar para ver cómo estaba o en qué situación era la investigación en salud en la que estaba metido, ¿sí? En la cual podía abandonar en cualquier momento. Un paciente el voluntario, perdón, no es paciente, puede abandonar en cualquier momento y sin que me dé ninguna explicación. Ya cuando tengamos comités los vamos a desplayar muchísimamente, ¿sí? Les hablé un poquito de breve historia, le dije de bioética, acuérdense, bioética se desprende de la ética, va muy ligado a todo lo que es ciencia y tecnología, todo lo que es ciencia y tecnología, abarca, obviamente, cuestiones éticas de la vida que surgen entre la biología, la nutrición, la medicina, la química y siempre, ¿por qué no?, lo que es la economía y la política, que no es la biopolítica, pero sí la política. El derecho, la filosofía, la sociología, la antropología, todas las logías que se le puedan imaginar. Y el criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, sus derechos alineables y la dignidad de la persona. Siempre con frecuencia son discusiones políticas, ¿no? Qué dar, qué no dar. Luego en cada comisión van a ir desarrollando las teorías de la justicia, las teorías de Rawls, la justicia social, las distintas teorías de Kant, todos los filósofos. No todos, ¿sí? Hegel no lo hemos puesto porque es de muy difícil comprensión, es muy largo. Hegel sí escribió sobre ética y moral. Les podemos comentar algo, pero no tanto porque Hegel sé que cuesta. Pero sí, Kant tenemos que dárselos porque justo una de las teorías éticas, la bioética, es la del imperativo categórico. No se desesperen, ya lo van a ver. El imperativo de decir la verdad. Y después, bueno, todas las teorías deontológicas. Hay para todos los gustos y saberes. En el año 2003, ¿sí?, se especificó un poquito más, esto ya como para ir terminando, no los quiero aburrir tanto, los 4 principios definidos por Beauchamp y Childress. Los 4 principios que en cada grupo, en cada comisión lo van a desarrollar extensamente, que son de autonomía, pregunta, examen, de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, y el otro, el de justicia. Beneficencia, no maleficencia,
autonomía y justicia. ¿Mm? Brevemente, autonomía expresa la capacidad para dar normas y reglas a uno mismo, sin influenciarse. Son preguntas de examen, Cabrera, sí, son no preguntas de examen, estos son teorías de examen, no van a tener una pregunta, van a tener miles de estas, ¿sí? Esto de acá ya no va a ser una simple definición para zafar del profesor, no, acá van a tener un montón de autonomía. ¿Por qué estos principios? Bueno, porque el de autonomía, por ejemplo, hubo países que experimentó con prisioneros. Si tenemos la autonomía, si tenemos individuos privados de su libertad, no son autónomos, entonces no se puede practicar con, por más que se les brinde beneficios o que se les reduzca la pena. En Estados Unidos se ha hecho, en China también, ¿sí? No se puede practicar con prisioneros. O con poblaciones de pueblos originarios sin el consentimiento informado. En la década del 90, en la Argentina, estamos siempre hablando de Alemania, de China, de Japón, pero vamos a hablar de la Argentina, se experimentó un test para la detección de VIH en pueblos originarios del norte argentino, sin el consentimiento informado. No fue que ni inocularon el VIH, pero sí se hizo estudios de serología, de serotipos, todo a raíz de un par de individuos de esta comunidad que no logró infectarse, entonces dio a investigar, 3.000 personas fueron capturadas sin su consentimiento informado, y siempre eran con beneficios ni siquiera económicos, ¿no? Un kilito de harina, algo, pavadas, como para tratar de que fueran unos colonizadores. Esto se hizo en la primera presidencia de Menem, en la República Argentina. Entonces estuvo condenadísimo por donde se lo mirara. O cuando yo empecé a trabajar allá lejos, hace tiempo, en el año 88, que a las embarazadas le pedía, bueno, en los barrios pobres, ¿te acordás, Isabel? Que pedían la orina. Pedían la orina para lograr sacar la gonadotrofina, ¿viste? Y a cambio le daban no una cunita, ojalá una cunita. Eso está en la actualidad todavía, profe. Preguntan el PIS ahora. ¿Sí? ¿Se cumple? Bueno, si la paciente sabe, pero sabe, La paciente lo que sabe es que esa hormona se utiliza para hacer inyecciones con la gonadotrofina coriónica, pero por lo general esos medicamentos van para afuera, no van para acá. Ajá, la gonadotrofina coriónica. ¿Ustedes saben qué es la gonadotrofina coriónica? Yo te juro que puedo asegurar, mira, yo soy un paciente. Yo trabajé para el laboratorio, profe. Claro, pero va a trabajar con los bárbaros, pero los pacientes saben, firman un consentimiento informado. No les hacen firmar un consentimiento, solamente se les toman los datos y hay un montón de personas que no pueden donar por la medicación que toman. Claro, Para mí que tienen. Si no firma un consentimiento informado, esto te lo digo desde ya, sí. Se ve en los barrios, profe, todo el tiempo. Pero mujer, no me digas se ve en los barrios, pero si yo trabajo en un barrio, mujer, no trabajo en una clínica privada, trabajo en el centro de una villa en la ciudad de Buenos Aires. Están caminando y le dejan el bol, los medios en el plato que le dejan de regalo por donar el PIS. Sí, pero bueno, está bien. Ahí tienen un dilema, ¿sí? Claro, mi mamá también lo hace. Porque, bueno, decir, bueno, pero es lo que se pierde, el PIS y todo, pero bueno, no debería ser, ¿sí? No debería serlo. El principio de beneficencia es la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses. Acá en mi barrio dejan los bidones. Flauta, dejan los bidones. Claro, no cambió nada, no cambió nada de hace 20 y pico de años. No, en Capital está más regulado, ¿No, Isabel? En Capital yo no lo veo. Yo era 30 y sí lo veo. No. Claro. No te pueden cambiar por ni regalos, ni por... Dices, claro, me parece... Sí, es cierto, se desperdicia el piso. Pero a veces guarda que se empieza con el PIS y después se empiezan con otras cosas. No debería, ¿sí?
¿Está? Y no importa que sean de zona sur, oeste, norte, no debería ser. A ver, una cosa a tener en cuenta, las leyes son nacionales, o sea, abarcan a todo el Estado nacional. Entonces nosotros, como trabajadores de la salud, estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta para saber cuándo, como digo, cuando me quiero burlar o reír de algo, saltan el alambrado para justificar cosas. O sea, seamos muy coherentes nosotros como profesionales, qué es lo que vamos a decirle a un paciente o qué vamos a aconsejar, porque muchas veces nosotros vamos a tener que tomar partido. ¿Por qué no deberían? Porque, bueno, yo te voy a explicar, Daniela, por qué no deberían, porque te lo acaba de decir Isabel, ¿sí? Porque lo que no te lo explican, vos no deberías. Vos podés ver algún chat reciente, vos podés donar orina, sangre, o tu cerebro, o ser donante de órganos, ¿sí? ¿Está? Claramente, vos podés donar, pero siempre hay que firmar. Siempre hay que firmar, porque si no, ¿para qué carancho les hablé de los principios, ¿no?, del Nuremberg? ¿Estamos? ¿Sí? Que se los voy a tomar, pero los 10 puntos y hasta el punto y coma, ¿eh? Así que vayan bajándoselo y estudienlo. ¿Por qué no deberían? Porque no deben de firmar y están de acuerdo. ¿Sí? ¿Está? Ese es el punto central, porque primero se empieza con la orina y después se termina con el cerebro, órganos, porque así fue el tema. Y después y si este chiquito es un retrasado mental. Esto pasó en Norteamérica, no es que pasó en Tráipoli, ¿sí? Y es retrasado mental y vamos a inocularle virus del virus de la hepatitis C. ¿Por qué no debería? Porque tiene que estar informado, para eso está el consentimiento informado. Isabel lo dijo, es lo mismo que todo. Uno puede donar todo lo que quiera, ¿sí? Está, pero debe estar con el consentimiento informado. Es una falta grave. Y para que logren culminar, para que esta discusión se termine acá, en un juicio vos no tenés el consentimiento informado y lo perdés automáticamente. Así de simple, así de simple. Porque la otra parte te dice, bueno, a mí me usaban, aparte coercitivo, dejo el bidoncito, bueno, pero si la orina la pierdo en el inodoro, ¿qué más da? Bueno, no, porque hay un lucro de la parte del laboratorio, ¿sí? Por más que te regalen el ajuar, los escarpines, o lo que pelota sea, ¿sí? ¿Está? Parece inofensivo, me decís, Laura. Yo te garantizo que nada es inofensivo en la medicina, ni menos en los laboratorios. No por una cosa persecutoria ni paranoica, yo soy médico, pero tengo 2 carreras en salud como Isabel y algo, bueno, lo vemos, también lo ve Antonella, también lo ve Ubaldo, también lo ve Marina, que empieza con cosas inofensivas y no lo son. ¿Está? Al menos puede ser que sea inofensivo esa situación, pero quede en el marco regulado. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, por hoy hemos terminado. Doy por finalizada la clase. Preguntas. No, acá me estaba hablando de trasplante de órgano. Trasplante de órgano es otro tema, ¿sí? El que uno es donante para el trasplante de órganos, yo sí lo soy, todos somos donantes, a menos que expresemos lo contrario, eso es ley nacional, ¿sí? Hay que expresarlo por ley, la ley establece que uno tiene que decir que no quiere ser donante, si no lo somos todos. Ese es otro tema, ese es otro tema en la cual ya lo vamos a ver cuando veamos trasplantes, la parte trasplantológica, ¿sí? Que se va a ver colateralmente, no es un tema específico, porque como les repito, da para mucho y para mucho debate, ¿sí? Como el de ahora. ¿Dónde encuentran el código de Nuremberg? Lo bajan ya lo googlean, o ahora le saco una foto y se lo subimos al campus. ¿Vamos? Son 10 puntitos, no es para matarse, y de muy fácil resolución. ¿Sí? De muy fácil aprendizaje.
Preguntas, estoy abierto a las preguntas. ¿No tienen preguntas? ¿Le quedó claro todo? ¿Sí? ¿Están abrumados? ¿Dánico? Dánico se cambió los lentes. ¿Cómo le va, Dánico? Bien. No tiene preguntas, Dánico. Quedó, bueno, está. Bueno, los saludo, mis queridos alumnos. Para dar el presente es importante conectar con el mío. Acá le está explicando, le voy a explicar a Antonella, ya los tiene registrados. ¿Sí? Vuelvo a hacer hincapié. Que lean, vayan leyendo, ¿sí? Porque si bien son temas interesantes, pueden llegar a generarles algunas confusiones. Que es un proceso, que es esto, que lo otro, con los nombres. Pero después van a ir viendo que no, son 4 nombres los que les he mencionado, y el proceso de Nuremberg son 10, del código de Nuremberg son 10 artículos, nada más. ¿Está? Gente, buenas noches. Y el viernes el teórico, no, el teórico ya fue hoy. El viernes tienen los prácticos, ¿sí? ¿Listo? Chau, gente, si no hay más preguntas. Chao, buenas noches a todos. Gracias, profesor. Los veo el viernes, porque el viernes voy a estar en todas las comisiones. Gracias, Víctor. Y a los compañeros. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gente. Chao. Chao, buenas noches a todos. Chao, profe, gracias. No es nada, a ti. Perdón, se me cortó, vieron las cosas. No pasa nada. Aparecí. No pasa nada. Una pregunta, ¿se toma presente en esta clase?